Cuando te sientes cansado y sin fuerzas, es un buen momento para reflexionar sobre lo que Dios nos enseña a través de la Biblia. Es natural sentirse cansado. El mismo Jesús, en su humanidad, experimentó cansancio y agotamiento. En Marcos capítulo 6, verso 31, Jesús le dijo a sus discípulos: «Venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco». Jesús entiende nuestras limitaciones. Por eso nos invita a encontrar descanso en Él. Qué importante es que reconozcamos nuestro cansancio. Cuando nuestras fuerzas se agotan es cuando podemos experimentar de manera más profunda el poder de Dios. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 29 en adelante. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Podemos decir que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros y nos fortalece. Confía en la fuerza de Dios. Descansa también en la paz de Dios. Jesús nos invita a encontrar descanso en Él. Mateo capítulo 11, verso 28 en adelante dice lo siguiente: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Cuando tú y yo nos sentimos cargados, cansados, abrumados, podemos acercarnos a Jesús. Podemos entregar nuestras cargas a Él. Por eso te vuelvo a repetir: descansa en la paz de Cristo. Dios nunca nos abandona. En Deuteronomio capítulo 31, verso 8, fíjate qué palabra se nos asegura: «Y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides». Aunque tus circunstancias parezcan difíciles, Dios siempre está a nuestro lado. Él nos guía, Él nos sostiene. Las matemáticas de Dios son: Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En ocasiones, Dios no cambia de manera inmediata y milagrosa nuestras circunstancias difíciles. Él nos da el poder para enfrentar lo que sea. No cambia de manera inmediata y milagrosa nuestras circunstancias difíciles. Él nos da el poder para enfrentar lo que sea que tengamos frente a nosotros en el momento. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto es lo que dice Isaías en su libro, capítulo 40, versículo 29. ¿Estás luchando? ¿Estás sufriendo? Dios da una nueva provisión de fortaleza espiritual. Cuando tratamos de superar las dificultades con nuestras propias fuerzas, a menudo nos quedamos cortos, nos cansamos, somos incapaces de soportar la carga. Pero Dios nos promete una fortaleza y un poder que superan los nuestros si seguimos confiando en Él. Cuando el profeta Elías huyó de Jezabel, se fue al desierto, deseaba morirse. Pero cuando estaba debajo de un enebro, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate, come». Y Elías miró en su cabecera una torta cocida y una vasija con agua. A pesar de que Elías había sido alimentado, había tomado agua, volvió a dormirse. Sin embargo, el ángel lo tocó por segunda vez diciendo: «Levántate y come, porque el largo camino te resta». El pasaje bíblico sigue diciendo: «Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios». Esto lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8.
Cuando Elías ya no quería vivir, cuando le faltaron las fuerzas, Dios llegó a darle de comer y beber. Por eso Él da esfuerzo al cansado. Elías se había fortalecido, porque Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Elías no tenía ganas de vivir. Había perdido la fe, entró en depresión. Estaba angustiado. Pero Dios lo fortaleció. Por eso recuerda este versículo. Podríamos decir que es el versículo para memorizar. Isaías capítulo 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Lo que acabamos de leer es una promesa. Es una promesa de fortaleza. Es una promesa para los cansados, para aquellos que ya no tienen fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es decir, una fuerza renovada, de manera sobrenatural que solo proviene de Dios. Una fuerza que se compararía con levantarse como un águila o correr sin fatiga. El versículo es una promesa, sí, pero también es importante leer el contexto. ¿Por qué Isaías dijo esto? Los israelitas que recibieron esta promesa por primera vez estaban agotados por las dificultades que habían padecido. Habían vivido en el exilio en Babilonia durante varias décadas y su perspectiva estaba oscurecida por pensamientos desesperanzadores. Vamos a leer el versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mí Dios pasó mi juicio? Aquí vemos que los israelitas pensaban que Dios no podía ayudar o que no le importaba. ¿Qué hace el profeta Isaías? Usa un par de palabras, fatigado y cansado. Y lo hace prácticamente en 2-3 versículos, versículo 27 y versículo 31. Es decir, que los israelitas estaban exhaustos, agobiados por las circunstancias de la vida. No solo eran débiles en cuerpo, sino también en espíritu. Y la mentalidad era de esclavo. ¿Cómo podrían soportar las duras circunstancias de la vida por más tiempo? Entonces recordamos que Dios da esfuerzo al cansado. ¿Cuántas veces te has sentido cansado, sin fuerzas? Hay momentos en los cuales nos hemos sentido como Elías, sin ánimo, sin fuerzas, cansados. Las circunstancias nos agobian, nos afligen, a tal punto que a veces ya no deseamos continuar el camino. Por eso hay muchas personas que cuando están cansadas, están agobiadas, están sin ánimo, vuelven atrás. Ya no se congregan, ya no leen la palabra, ya no oran, ya no ayunan. Dios en su misericordia es quien nos fortalece. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando Sansón estaba ciego, prisionero de los filisteos, era el hazmerreír de sus enemigos. Había perdido la fuerza, pero pidió una vez más a Dios que se la devolviera. ¿Por qué? Porque Sansón sabía que él da esfuerzo al cansado. Y Dios le devolvió una vez más su fuerza y mató a todos sus enemigos. Isaías respondió a la pregunta del versículo 27 diciendo: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías capítulo 40, verso 28. Esta es una buena palabra para los cansados. Tú puedes cansarte, pero Dios no. Dios es una fuente inagotable de fortaleza. ¿Y sabes qué? Al ser Dios una fuente inagotable de fortaleza, Él nos la da generosamente. Por eso Isaías dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios, que siempre es fuerte, Dios que nunca se fatiga, ama ayudar a la gente débil,
a los cansados. Él da esfuerzo al cansado. Si pensamos que Dios es demasiado grande para preocuparse por nosotros, en realidad no creemos que sea lo suficientemente grande. La grandeza de Dios no es solo que sea fuerte, sino que es fuerte por nosotros. La gloria de Dios no es solo que tenga poder, sino que le encanta usarlo para ayudar a quienes lo necesitan. Dios no es demasiado grande para preocuparse, es demasiado grande para no preocuparse. Por eso tenemos que tener presente que Dios está pendiente de nosotros. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios es grande y Dios tiene cuidado de los que le buscan. Por eso la fuerza viene de Dios. Por eso Él da esfuerzo al cansado. Entonces, ¿cómo obtenemos esta fuerza en medio de todo nuestro cansancio? Podemos esperar que Isaías comparta la sabiduría del descanso físico, el ejercicio, la dieta, entre otras cosas. Pero si bien todas esas son fuentes de fortaleza dadas por Dios, no pueden darnos la fortaleza más profunda que necesitamos. Necesitamos una fortaleza más fuerte que esté a la altura de nuestros desalientos. Y por eso Isaías lo reconoce. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Versículo 30. En otras palabras, incluso aquellos en la flor de la vida, con una salud perfecta, tienen límites. Él da esfuerzo al cansado. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, ¿cómo conseguimos la fortaleza que viene de Dios? Solo hay una respuesta. Y aquí se llega a la promesa de este pasaje. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No los que trabajan para el Señor, sino los que esperan en Él. No se trata de hacer nuestra parte y pedirle a Dios que haga el resto. No. Necesitamos las fuerzas que solo Dios puede dar, porque Él da esfuerzo al cansado. No se trata de demostrarle a Dios lo fuerte que somos y pedirle que nos dé un poco más, no. Aquí admitimos que no tenemos la fuerza que necesitamos. Reconocemos que necesitamos la fuerza que solo Él puede dar. En medio de las dificultades, lo miramos como aquel que obra todas las cosas para nuestro bien. Como discípulos de Cristo, miramos a Jesús, quien vino a nosotros y nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, verso 28. Él llevó sobre sí el peso de nuestro pecado y nuestro juicio en la cruz. Resucitó y envió su Espíritu para darnos poder y para fortalecernos en todas nuestras debilidades. Ahora miramos a Jesús y esperamos que Jesús obre en nuestras vidas. Esperamos el día en que regrese para arreglar todas las cosas, hacerlas nuevas. Mientras tanto, tengamos presente que Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A lo mejor tú estás cansado físicamente, espiritualmente, psicológicamente. Ya sabes quién es la fuente de todo descanso, ¿verdad? ¿Estás cansado? ¿Necesitas fuerzas? Acude a la presencia de Dios. Acude a Él y Él multiplicará tus fuerzas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesús.